Sí, doctor, se le escucha. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy sobre edema agudo de pulmón de altura. ¿Se ve también la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, entonces, ya de personas habitan por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde la única diferencia es la variación de la presión barométrica. Ustedes saben que la presión barométrica a nivel de altura es alrededor de 490 milímetros de mercurio y a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión barométrica, que es más importante a nivel del mar, ayuda, podríamos decir, a que el oxígeno puede ingresar más fácilmente a los pulmones, aumentando la presión inspiratoria de oxígeno. Oxígeno de por ciento, CO2 0.03% y nitrógeno 79%. Lo único que varía, como ya conocen, es la presión barométrica, lo que facilita al habitante del nivel del mar a poder respirar mejor. Y si en la altura no tenemos una buena adaptación, pues vamos a ver primero lo que sucede, es que primero se acomoda a la altura una persona cuando llega, luego se aclimata y posteriormente se adapta a la altura. Entonces, entrando a la definición, acomodación es cuando una persona llega en las 24 horas y va a reconocer el medio y va a decir, bueno, aquí falta, no puedo meter la cantidad de oxígeno que necesito, y va a tener problemas como taquicardia, taquimnea o cefalea, o lo que nosotros definimos como el soroche, que es nada más la presencia de esta sintomatología. Uno se acomoda, mecanismos compensatorios se activan, especialmente cardiorrespiratorios, y a las 24 horas esa persona no tiene más sintomatología porque ya se ha acomodado al medio al que ha llegado. Otros tardan más y necesitan un periodo más largo para poder vivir o estar habitando en un nivel de altitud más elevado. Entonces necesitan un periodo de aclimatación. Ese periodo de aclimatación puede ir desde las 72 horas hasta meses. Principalmente se puede tomar un mes de aclimatación. Lo más rápido que se ha logrado en algunos es, es deportistas principalmente, es 15 días de lograr una aclimatación adecuada. Entonces, ese periodo usan para poder estar en la altura. Entonces, hablamos de aclimatación. Y el término de adaptación solo se usa cuando una persona ha vivido por más de generaciones. Hablamos de 6 generaciones en la altura. Entonces, estas personas estarían adaptadas al medio. En ese entendido, nosotros, los andinos, tendríamos que tener una forma de adaptación y hemos optado por la adaptación hematológica, podríamos decirla. La adaptación hematológica que hemos logrado es un incremento en el conteo, en la cantidad de glóbulos para poder vivir a nivel de la altitud. Este incremento de los glóbulos rojos, mientras no pase un estándar que ya se ha delimitado, estos pacientes estarían adaptados. Cuando sobrepasan niveles de hematocrito o hemoglobina,
tendríamos o una enfermedad que puede ser la poliglobulia, o mejor dicho, la eritrocitosis excesiva. En otras latitudes, como en el Nepal a nivel del Himalaya, la tribu Han ha optado por otro tipo de adaptación. Ellos viven por generaciones en la altura, pero han optado por una adaptación más de tipo respiratorio, generando mejorar la concentración y la presión inspiratoria de oxígeno. Por lo tanto, ellos mejoran este incremento de la presión inspiratoria de oxígeno y no tienen por qué elevar valores de glóbulos rojos. Por ende, ese tipo de adaptación es mucho mejor porque no tiene un desbalance muy precario, que podríamos decirlo, para que puedan presentarse enfermedades de otro tipo. Aquí podemos ver qué tipos de enfermedades tenemos en la altura. Enfermedades agudas, pueden ser subagudas, otro tipo es la hipertensión pulmonar de altura o enfermedades crónicas de altura. Dentro de la enfermedad aguda, la leve o zoonóstica, como ya les había mencionado, es la principal, que uno se acomoda y nuevamente puede continuar en la altura sin ningún problema. Ya una enfermedad aguda grave sería la presencia de edema agudo de pulmón de altura, el edema agudo cerebral de altura o las formas mixtas, en conjunción edema de pulmón con edema cerebral. Dentro de las enfermedades subagudas de altura tenemos la infantil y la adulta, que se presentan, como ya pueden ver, en la edad infantil o en la edad adulta, principalmente con alteraciones de tipo cardiológico y posteriormente respiratorio. Dentro de lo que es la hipertensión arterial pulmonar, puede ser leve, asintomática o grave, sintomática. Pero ahí entraría también un intermedio que nosotros podemos manejar, que puede ser la hipertensión pulmonar moderada, que también puede dar sintomatología, especialmente en pacientes jóvenes. Dentro de las enfermedades crónicas, lo que ya había mencionado, la hematológica, que es el eritrocitosis patológica de altura, que es el nombre correcto que se debe dar a esta patología. En nuestro medio se le llama poliglobulia, pero eso es incorrecto. Principalmente debemos usar este término de eritrocitosis patológica de altura. Y a nivel cardiovascular, no solo la eritrocitosis patológica, sino también sumado a una hipertensión pulmonar, que a la larga es la enfermedad de Monge, que es la que describió el doctor Carlos Monge en el Perú. Entonces, la enfermedad de Monge es una enfermedad crónica en donde se manifiestan tanto problemas hematológicos como cardiovasculares, pero ya en forma crónica. Lo que vamos a hablar ahora es sobre una enfermedad aguda de altura, que es el edema pulmonar de altura. Como pueden ver en esta placa, el edema pulmonar de altura se clasifica por la presencia de infiltrados macro-micronodulares que tienden a confluir en ambos campos pulmonares. Más o menos es la forma de describir esta placa, en la cual se va a presentar principalmente esta patología en personas jóvenes, como vamos a ver. Esta entidad puede tener un curso dramático, puede ocasionar la muerte si no se diagnostica y se trata de forma adecuada y oportunamente. Como hemos dicho, puede ocurrir entre las 24 y 32 de arriba, 72 horas de arriba sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Otros hablan, como vemos acá, más abajo, hasta de 2.000 metros. Pero para eso tendríamos que implicar ciudades como Cochabamba, por ejemplo, y en Cochabamba mucho este tipo de patología, o en Quito, o en algunos, o en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, que estaría por encima de los 2.000 metros.
dentro del rango de 3.000 metros, eh, especialmente cuando hemos hecho la defensa de altura para la práctica deportiva. Entonces, podemos decir que a partir de los 3.000 metros podemos presentar este tipo de problema, que es el edema agudo de pulmón de altura. Haciendo otros estudios y comparaciones, también hemos visto que este tipo de patología no solo se presenta en esta latitud, podríamos decir, porque existen ciudades como Lhasa, en Nepal, que tiene la misma altura que la ciudad de La Paz, que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, pero ellos tienen una mayor incidencia de edema agudo de pulmón de altura y aún más de edema cerebral de altura. Pero en Lhasa no existe una población que pueda estar logrando una adaptación. Principalmente son desaclimataciones que suceden porque existen personas que suben a 3.600 metros a trabajar, pero vienen principalmente de alturas más bajas, de entre los 1.000, 1.500. Es como, por ejemplo, si tuviéramos personas en una ciudad grande como en Coroico y que ellos vinieran a trabajar en la ciudad de La Paz constantemente, entonces este tipo de personas lograrían no aclimatarse y peor decir adaptarse. Entonces en LASA todavía no tienen un fenómeno de adaptación definido. ¿Cómo definimos el edema agudo de pulmón? Como la presencia normal del líquido en el intersticio pulmonar, o sea, en los alveolos, bronquios y bronquiolos, que resulta de la excesiva circulación del sistema vascular pulmonar hacia el extravascular y los espacios respiratorios. Ya hemos dicho, la altura es variable. Algunos manejan 1.800, no lo vamos a descartar, pero en algunos libros y tratados internacionales sigue esto, 1.800, 2.000 metros, pero nosotros hablamos por encima de los 3.000 metros, 3.500 metros. Aparece entre las 4 a 8 horas de llegada y se instala en el segundo a cuarto día de estar en la altura. La sintomatología se hace más intensa en la noche y se puede asociar con problemas de apnea del sueño. Puede ser fatal, ya lo hemos dicho, ocurre en jóvenes sanos, principalmente alrededor de los 12 años para hasta los 17 años. Lo importante es la susceptibilidad individual que puede tener este tipo de pacientes. Y lo otro es que la remisión es rápida con tratamiento oportuno y esta persona puede seguir en la altura una vez que ha remitido el cuadro. Es completamente reversible y no deja ningún tipo de secuelas. ¿Qué favorece al edema pulmonar de altura? La altura, por supuesto, la realización de ejercicio intenso, el llegar y hacer ejercicio intenso, la deshidratación, por supuesto. Así haga frío, uno tiene que hidratarse. Es igual que en el llano, y por eso los breakings en el fútbol han entrado con esto de la hidratación, porque justamente no solo depende de que haga calor o frío, sino que una persona tiene que estar bien hidratada para poder tener sus mecanismos de adaptación, mejor dicho, de aclimatación o acomodación viables en ese entorno. Ponemos aquí la ansiedad como signo de interrogación, ya que ustedes conocen esto del fantasma de la altura, ya sea como se está estudiando bien el fenómeno de altura, ya mucho miedo ya no nos tiene. Entonces, estamos subiendo más de altitud, ahora estamos jugando en el alto. Después vamos a tener que buscar canchas, qué sé yo, en el Illimani, en la punta del Illimani, para poder jugar, porque posteriormente, una vez que uno conoce los mecanismos fisiológicos, cuando conoce uno cómo se desarrolla la enfermedad y especialmente describe este tipo de fenómenos que tienen una mente a los individuos que les va a ir mal, a los individuos que cuando suban a la altura van a tener problemas. Entonces no los expongo. Es lo mismo que decir, usted es alérgico a la penicilina.
No, sí, pero igual le voy a poner, no es así. Lo importante es no exponerlo. Ahí sí pueda tener, qué sé yo, le voy a poner oxígeno. Es igual con la penicilina, le voy a poner dexametasona. Pero eso es encubrir el sistema y lo que va a pasar es que a la larga puede tener un evento grave. Entonces, una vez identificado esto, el miedo a jugar en la altura ya se ha ido perdiendo porque llegan más y no tienen muchos problemas para jugar de igual a igual. Otras cosas que predisponen y se han hecho estudios es justamente la pobre quimiosensibilidad a la hipoxia de los quimioreceptores carotídeos, quimio y varoreceptores carotídeos. Aquí, como hemos dicho, la edad menor a 18 años y el sexo masculino es el más susceptible. Cuando se describió el edema agudo pulmonar de altura, se describió principalmente en personas nativas del nivel del mar que ascendían a la altura. Entonces, en ellos se describió que principalmente existía una vasoconstricción pulmonar exagerada y un transporte transepitelial de sodio-agua alterado. Ese desbalance en el equilibrio fricción pulmonar normal y un transporte transepitelial no, de agua y sodio no alterado, es que se logra presentar este tipo de enfermedad en los nativos del nivel del mar. ¿Y por qué se producen estos problemas? Bueno, hay varias teorías, y como pueden ver, igual está en varios artículos citados. La vasoconstricción estaría debida a una disminución, por ejemplo, del óxido nítrico circulatorio, un aumento de la endotelina 1 o un incremento de la actividad del sistema nervioso autónomo. Mientras que el transporte transepitelial de sodio-agua ha sido demostrado por una publicación de Satori en el New England desde el 2002. ¿Qué pasa con el nativo de altura? Entonces, nosotros hemos visto que también existe pues personas de la altura que pueden bajar a nivel del mar y cuando retornan presentan justamente edema agudo de pulmón de altura. Estas personas son también personas susceptibles, son personas identificables. Entonces son personas que las podemos estudiar, especialmente en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, podemos determinar quién puede ser susceptible a este problema. Entonces, basta con que estas personas vayan por una semana o menos a nivel del mar, hagan ejercicio, echen unas bailantas, y cuando vuelvan van a presentar este tipo de problema que es el edema agudo de pulmón de altura. Entonces, estas personas se les llama que son portadoras de un edema agudo de pulmón de altura de reentrada. Entonces ya tenemos dos tipos. Uno el clásico y el otro el de reentrada que se presenta en habitantes de altura cuando bajan a nivel del mar y están por menos de una semana o una semana, tienden a, qué sé yo, a tratar de aclimatarse, es más fácil aclimatarse a nivel del mar y cuando retornan tienen dificultades y por eso presentan un edema agudo de pulmón de altura. ¿Qué se ha detectado en la mayoría de estos pacientes? Principalmente un incremento de la presión arterial pulmonar. La presión arterial pulmonar estaría incrementada en la mayoría de los pacientes que tienen este tipo de susceptibilidad de presentar edema agudo de pulmón de altura. Eso hablando de las personas que viven a nivel de la altura y retornan después de una estadía a nivel del mar. Entonces, la precariedad de mantener una presión arterial pulmonar normal en la altura es importantísimo. ¿No crees? Como sabemos, la presión arterial pulmonar sistólica a nivel del mar estaría alrededor de los 21 y 23 milímetros de mercurio, mientras en la altura consideramos La cabeza. entre 30 y 33 milímetros de mercurio, como pueden ver, unos 10 milímetros más
que tendríamos en forma normal. Un incremento mayor a partir de los 35 milímetros de mercurio, en algunas personas van a dar problemas. ¿Y cuáles son estos problemas? Principalmente Ah, el eso edema me agudo de gusta. pulmón de altura o el cuadro que les había mencionado Arriba el cuello, de cuello arriba. Eso, hipertensión cuello arterial arriba. pulmonar. Eso, cuello ¿Cuáles arriba. son las manifestaciones clínicas del edema agudo de pulmón de altura? Empezamos con disnea o presión precordial, tos, puede haber cianosis, y estos síntomas se acentúan con un incremento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria que pueden ser más importantes, como les he dicho, durante la noche. Como podemos ver acá en este cuadro, podemos clasificar la severidad de del edema agudo de pulmón de altura en grado leve, moderado o Ay, severo, de acuerdo a la don't sintomatología, lastimate a me. los signos que Ya podemos disculpa. ver y Ya. a nada ¿Tu más peluche? que a la toma de una radiografía PA de tórax que nos va a ¿Aquí? servir y nos va a ser muy útil para hacer el diagnóstico de edema agudo de pulmón de altura. Es más, es el único método muy importante que debemos determinar. Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos primero que el antecedente de que una persona viene del nivel del mar y está arribando a la altura para poder Oye, cuidado el iPad. ese antecedente es importante de las personas que llegan del nivel del mar y nos está hablando que tienen problemas, como la sintomatología que estamos describiendo o vamos a describir. Y otro es el antecedente del habitante de altura que va a nivel del mar y cuando retorna presenta igual esta sintomatología. Entonces, en un grado leve, podemos decir que la persona va a presentar primero una disnea de grandes esfuerzos. Posteriormente presentará una tos seca, fatiga al caminar, o sea, astenia, adinamia, con el esfuerzo, principalmente con grandes esfuerzos. La signología será una frecuencia cardíaca elevada, por encima de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria elevada, por encima de 20 ciclos por minuto, la presencia de leves cianosis en lechos unguiales y estertores localizados en un cuarto o en una porción de un cuarto de un campo pulmonar. Los exudados que presentaremos en la radiografía del tórax serán mínimos y afectarán principalmente un cuarto de todos los campos, de ambos campos pulmonares. Cuando hablamos de un edema agudo moderado, ya la disnea se acentuará, ya no será de grandes esfuerzos, será de medianos esfuerzos, habrá más astenia, debilidad, la tos será rasposa, se incrementará la cefalea y puede llegar desde un estado de hiporexia hasta un estado de anorexia. La frecuencia cardíaca igual se incrementará en mayor número, igual que la frecuencia respiratoria, y tendremos cianosis en lechos unguiales y los estertores pueden estar ya en la mitad o en un campo pulmonar o en la mitad el 50% de los campos pulmonares, ambos campos pulmonares. En la radiografía que vamos a encontrar, francos infiltrados algodonosos, en un 50% de ambos campos pulmonares. O podrá ser todo un pulmón o mitad de ambos pulmones. A eso me refiero a un 50% de ambos campos pulmonares. Y en un edema severo, la disnea es franca, en reposo, la tos ya no es seca, sino se torna productiva, con expectoración rosácea, tendrán estos pacientes ortopnea y hasta debilidad extrema. Como pueden notar, una persona con esta sintomatología que llegue a presentarla a nivel de la punta del Himalaya, va a ser muy difícil que pueda bajar. Por eso, la mortalidad depende mucho de cómo se pueda rescatar estas personas y en dónde se encuentren. No es lo mismo
que una persona llegue a La Paz, donde tiene hospitales y centros hasta de cuarto nivel, que pueda ser socorrido, a que la persona llegue a La Paz, pero a Limaña, a la punta donde empieza a tener problemas y no va a poderse trasladar en forma oportuna a un centro médico. Entonces, la signología es igual, un incremento tanto de la frecuencia cardíaca como la respiratoria. La cianosis será intensa, ya será a nivel central, a nivel facial, ataxia. Estos pacientes pueden tener episodios de síncope, pueden llegar a la ataxia, estupor y en algunos casos al coma. Y los infiltrados pulmonares llegarán a comprometer más del 50% de ambos campos pulmonares. Entonces, si vemos la clasificación, podemos ver que un grado leve o 1 en una radiografía es un cuarto de un campo pulmonar, en un grado 2 el 50% de ambos campos pulmonares, y en un grado 3 están tomados ambos campos pulmonares. En la fotografía vemos como en la fotografía A se observa que el edema es bilateral con infiltrados macro-micronodulares que tienden a confluir, y sería un estadio 3 porque ambos campos pulmonares están tomados, el izquierdo está en forma más importante, pero también el campo pulmonar derecho. En la fotografía B podemos ver cómo después del tratamiento ha mejorado mucho. En la fotografía C ha mejorado completamente, y en la D este paciente ya puede ser dado de alta. ¿Qué otras cosas más podemos ver en una radiografía de tórax? En una radiografía de tórax podemos ver un incremento justamente del tronco de la arteria pulmonar. Puede ser hasta una dilatación de este arco de la arteria pulmonar, o a nivel del lado derecho, un incremento de la aurícula derecha, lo cual nos lleva a un incremento del índice cardiotorácico. Otros estudios que podemos solicitar en un ambiente hospitalario justamente es la gasometría arterial, que se lo puede llegar a hacer. Vamos a encontrar hipoxemia. El electrocardiograma, donde primero vamos a encontrar datos de sobrecarga auricular derecha y posteriormente encontraremos datos de sobrecarga ventricular derecha cuando el edema es muy importante. Y en la ecocardiografía, que ahora se está tornando más o menos el gold standard test no invasivo, digámoslo así, porque el gold standard test para medir presión arterial pulmonar principalmente es mediante cateterismo derecho. Entonces, en la ecocardiografía vamos a determinar justamente los valores de presión arterial pulmonar sistólica en forma indirecta, como vamos a ver posteriormente. El electrocardiograma, claramente vamos a ver ondas P elevadas que pasan de 1.5 a 2 milivoltios, una onda P más negativa, más positiva en B1, y datos también de sobrecarga ventricular derecha, como pueden ver el eje del QRS desviado a la derecha, RS persistente hasta B6, S importante en B6, entonces datos que nos hablen de sobrecarga ventricular derecha. La ecocardiografía transtorácica, como les he mencionado, es justamente el método gold standard no invasivo que usamos en nuestro medio, porque ya actualmente para hacer un diagnóstico de edema agudo de pulmón de altura es muy difícil que le vayamos a poner un catéter al paciente, y peor si es joven, ¿no? Si es alrededor de los 12, 17 años, para poder determinar los valores de presión arterial pulmonar. Lo medimos en forma indirecta, principalmente la presión arterial sistólica, y como pueden ver tenemos una sensibilidad del 69% con una especificidad del 94%, pero la diferencia es que es operador dependiente, o sea, depende de que el operador esté muy entrenado en justamente determinar
el flujo de insuficiencia tricuspidia, como ustedes pueden ver en la fotografía A, Oye, la el flujo de tablet. insuficiencia tricuspidia, para poder medir la velocidad y el gradiente de este flujo y por ende poder determinar el valor de la presión arterial pulmonar en forma indirecta. Entonces, como vemos en este cuadro, la presión arterial pulmonar sistólica de 25 a 35 milímetros de mercurio ha sido y está siendo usado como un margen normal del habitante de altura. Nosotros tomamos de 36 a 45 milímetros de mercurio como un incremento leve de la presión arterial pulmonar y Me lo has de colgado. 46 a 55 un incremento moderado de la misma. Entonces podríamos decir que a partir de un incremento moderado de la presión arterial pulmonar de entre 46 a 55, la sintomatología o la patología de edema agudo de pulmón de altura se va a manifestar y va a estar presente. Y una hipertensión pulmonar severa, estamos hablando por encima de 56 milímetros de mercurio. Aquí tenemos varios, cómo se incrementa la presión arterial pulmonar, como les había dicho. Y el gold standard test, que es el cateterismo, obviamente aquí no solo vamos a tomar la presión arterial pulmonar sistólica, sino la presión arterial pulmonar diastólica y la presión arterial pulmonar media, con la salvedad de que es un método invasivo y muchas veces ya el paciente relativamente no acepta este tipo de métodos, a no ser que sea muy necesario y estemos ante un edema, qué sé yo, de tipo severo y necesitamos el cálculo preciso de las presiones arteriales pulmonares. El tratamiento del edema agudo de pulmón de altura, vamos a ver que es oxígeno dependiente. Entonces vamos a ver que en la mayoría de los pacientes que nosotros detectamos, el edema agudo de pulmón de altura se presenta en una forma leve. Estamos hablando de que un 60% de los pacientes que detectamos tienen un edema pulmonar agudo leve, diagnosticado por el antecedente epidemiológico, la clínica, estamos hablando de la sintomatología, la signología y una simple radiografía pegada de tórax, pudiendo tomarse otro tipo de exámenes, ya hemos dicho, en un ambiente hospitalario y de acuerdo a la necesidad. Pero el tratamiento para este tipo de pacientes simplemente es reposo y oxígeno, y estos pacientes podrán ser dados de alta entre las 24 a 48 horas de estar internados o principalmente con reposo. Pueden estar en su casa con reposo y administrarle oxígeno para que pueda recuperar ad íntegro. En un EPA moderado, que aproximadamente es detectado en un 30% de los pacientes, igual el tratamiento clave es el reposo y el oxígeno. Y se podrá usar dos tipos de fármacos, o uno u otro. Estamos hablando de la acetazolamida, que es un diurético, pero principalmente es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. En ese tipo de efecto es el que ¿Cómo más nos le va a ayudar haces? para Yo soy poder tu mana, no me disminuir tienes por qué justamente ladrar. la Dame presión besito. arterial Besito. pulmonar. La acetazolamida se usa en Mira que. No. estudios también mencionan que antagonistas del calcio, como el nifedipino, han dado buenos resultados en el tratamiento del edema agudo de pulmón de altura. Se puede usar 20 miligramos cada 24 horas o hasta 20 miligramos cada 12 horas en forma importante. Entonces, un EPA moderado, aparte del reposo o oxígeno, podemos usar o acetazolamida o antagonistas del calcio asociados para este tratamiento. Ya en un edema severo que por suerte nosotros lo detectamos o se presenta o vemos
en un 10% o menos de los pacientes que acuden a la consulta o acuden a una clínica o a un hospital. Igual el tratamiento es reposo y oxígeno, pero ya aquí se podrán usar en forma conjunta la acetazolamida, que podrá llegarse a dar hasta cada 8 horas, el nifedipino, que se podrá dar hasta cada 12 horas, y drogas como el sildenafil, que actualmente están siendo usados y están siendo testeados. Una droga de mejor generación podría ser el taldalafil en dosis de 20 miligramos cada 12 horas. También se deberá usar dexametasona intravenosa cada 6 horas y en casos extremos intubar al paciente e indicar respiración asistida. Mientras tanto, debemos, y si vemos que no tiene una mejoría este paciente, lo que podemos y debemos hacer es un tratamiento. En nuestro caso, podríamos trasladarlos a una ciudad como Cochabamba o Santa Cruz inmediatamente, donde revertiría el cuadro. Por ende, una de las cosas que también entran dentro del diagnóstico es que cuando uno baja a otro nivel, a un nivel más bajo sobre el nivel del mar, el edema agudo de pulmón de altura revierte completamente, no deja secuelas Ay, y la no, ya me persona cansé. no tiene ningún Sí, tipo de la segunda clase. problemas Ay, posteriores. sí, pues qué Entonces, bueno. eso entraría como un diagnóstico también, porque podemos O haber sea, dicho que es un ya no edema me agudo de por pulmón de altura y seguir estar tratando, por por su mar. ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, que entraría Ya, dentro de los ya, o sea, diagnósticos estoy a diferenciales, favor o porque, estaríamos ajá, tratando, qué sé yo, una porque, o neumonía sea, o una hay varios lugares que se bronconeumonía, van a que retirar también mar, puede entre entrar ellos dentro de este los es mi mar. diagnósticos diferenciales de este Entonces sería cuadro, bonito que se pero retire si los ganando, bajamos de altitud, porque esos Messi cuadros no van ganó, a la gente ve revertir, no fútbol, van a entonces, mejorar y van a Messi seguir ganó hoy. comprometiendo a las personas y pueden causarse igual la muerte, así los bajemos a nivel del mar. Entonces, aquí como ustedes han podido ver, el tratamiento en casos ya importantes es trasladarlos a nivel del mar. Otro tratamiento también que tenemos que tener muy en cuenta es el tratamiento preventivo y es el que nos preguntan especialmente nuestros familiares que se han ido a Santa Cruz a vivir y que tienen este problema o nuestros familiares que son de Santa Cruz, ¿no? Y nos van a decir, oiga, pariente, ¿cómo hago para subir a la altura? ¿No? Entonces hay que tener cuidado y tratar de decir y aconsejarles en forma adecuada pueden hacer para subir a la altitud de la ciudad de La Paz, siempre viendo cuál es el tipo de problema que tiene esa persona, ya les he dicho, determinando cuál es el paciente susceptible. Y claramente les van a decir, cada vez que subo a la altura tengo. Y nosotros lo primero que hacemos es darle el famoso soroxipil como tratamiento, siendo médicos y no habiendo eh, investigado más sobre el tratamiento. Entonces, nosotros lo único que hemos escuchado, y ellos también nos dicen, nuestros familiares, y si tomas soroxipil, lo único que les decimos es si tomes soroxipil, pero sin saber los problemas a los que lo podemos estar sometiendo, principalmente como una acidosis respiratoria y puede ser mortal. Entonces, yendo a las recomendaciones, vamos a decir a estas personas que si suben a la altura y tienen problemas, hagan un ascenso gradual, hagan un tipo de aclimatación progresiva. Entonces, se les recomendará que vengan vía Cochabamba y después de estar un tiempo ahí puedan subir a La Paz. Evitar esfuerzo físico intenso. Eso es importante. Quienes hacen ejercicio intenso, los alpinistas cuando suben a la altura o los deportistas que llegan a la altura y hacen esfuerzo. Esto está
contraversión un poco, ¿no? Porque decimos los primeros 2 días hay que evitar esfuerzo, pero principalmente los que tienen que evitar esfuerzo son estas personas susceptibles y las que no están preparadas, pues, de una forma importante. Un deportista tiene una preparación o debería tener una preparación importante como para poder exponerse a retos más importantes que una persona normal, un gordito de Santa Cruz que tiene sobrepeso, es obeso, digamos, y tiene hipertensión arterial sistémica, ¿no? El que va a sufrir más es el gordito, nuestro, qué sé yo, delantero del Oriente Petrolero que puede venir justamente porque su actitud y su actividad física se lo permiten. Evitar alcohol, tabaco, sedantes, principalmente las benzodiazepinas, ¿no? Y los medicamentos que podemos recomendar, justamente es lo que veábamos para el tratamiento, ¿Qué le digo? la acetazolamida, que actualmente tiene otro nombre en nuestro medio, antes se llamaba Diamox, ahora puede ser Edemox, o hay otro producto que se llama Punacap, que es el producto estrella de nuestros amigos peruanos que usan para subir a la altura y que está mejor indicado para la prevención que el famoso Soroxipil. La dosis de la acetazolamina, Porquería, dice que 250 traiga su miligramos, olla con tapas. 2 veces al día, 2 días previos al ascenso, mantener la misma dosis el día de arriba Ya le voy y 2 días adicionales. Dice Estamos que hablando de no unos 5 días conoce, que tú preventivos mandes. en los que presentar este tipo de problemas, especialmente este tipo de cuadros como el edema agudo de pulmón de altura. Otro medicamento que también se ha sumado a esto de las recomendaciones es el nifedipino, que es un calcio antagonista, especialmente el de acción retardada, que se puede dar desde 20 miligramos día a llegar hasta 40 miligramos día. En ese sentido, ¿a quién podemos recomendar este tipo de drogas? Principalmente, pues al gordito hipertenso, ¿no? Al gordito que tiene ya presión alta a nivel del mar y quiere subir a la altura, y a esta persona le vamos a recomendar, aparte de que continúe